Hola noctámbulos. Hoy tenemos 7 historias reales de miedo sobre edificios abandonados. Espero que disfruten, se suscriban y le den a like si les ha gustado. El Sanatorio de la Colina. A las afueras de Oviedo, sobre una loma cubierta de niebla, se alza la estructura podrida del antiguo Sanatorio de San Antonio. Construido en los años 30 para enfermos de tuberculosis, cerró sus puertas en 1973 tras un incendio que arrasó el ala norte, matando a 9 pacientes y a una enfermera que intentó salvarlos. Desde entonces, el edificio ha quedado en ruinas, rodeado por leyendas de lamentos, luces extrañas y sombras que se arrastran por los ventanales rotos. En 2006, 4 estudiantes de medicina de la universidad decidieron grabar un documental sobre mitos médicos. Entraron al sanatorio de noche, armados con linternas, una cámara y una grabadora de sonido. Recorrieron pasillos con las paredes negras por el hollín, habitaciones con camillas oxidadas y quirófanos donde aún quedaban frascos vacíos con etiquetas ilegibles. No notaron nada extraño, hasta que revisaron las grabaciones. En varias tomas, una figura vestida con bata blanca aparece de fondo. A veces se mueve, otras se queda estática, como observándolos. Ninguno de los 4 la vio en persona. Lo más perturbador ocurrió al llegar al material grabado en el ala norte. La figura parecía más cercana, borrosa, con la cara oculta tras una mascarilla. Uno de los estudiantes, Pablo, empezó a tener pesadillas con una enfermera sin ojos que lo llamaba por su nombre. 3 días después, Pablo desapareció. Su móvil fue encontrado entre escombros del ala calcinada, donde no habían grabado nada. Las autoridades rastrearon sin éxito. En las grabaciones, justo antes de cortarse la última escena, se oye una voz femenina susurrar: "Todavía respiran". Desde entonces, el caso sigue abierto. Algunos curiosos que se acercan por la noche afirman haber oído pasos detrás de ellos. Pero cuando miran atrás, no hay nadie. La pensión del puerto. En una callejuela cercana al puerto de Cádiz, entre locales cerrados y farolas rotas, se esconde la pensión La Marina, un edificio de 3 plantas que lleva décadas abandonado. Cerró a principios de los años 80, después de que en menos de 2 años 4 huéspedes se quitaran la vida en circunstancias extrañas. Todos lo hicieron en la misma habitación, la número 6. 2 se ahorcaron, 1 se arrojó por la ventana, y el último se cortó las venas en la bañera. Ninguna carta, ningún motivo claro. Solo el silencio. Desde entonces, la pensión fue tapiada, pero la humedad y el salitre fueron derrumbando sus muros. En 2014, un fotógrafo aficionado al urbex llamado Marcos Sánchez consiguió colarse por un hueco lateral. Tomó fotos de todas las habitaciones, documentando colchones podridos, muebles cubiertos de polvo y grietas que atravesaban los techos. Al llegar a la habitación 6, notó un frío repentino. Aún así, hizo varias fotos, incluyendo una desde el pasillo, enfocando la puerta abierta. Esa misma noche, al revisar las imágenes, notó algo que le hizo dejar de respirar. En la foto de la habitación 6, asomada a la ventana, se veía claramente una figura femenina de cabello largo, descalza, mirando al horizonte. Marcos juró que estuvo completamente solo durante la visita. Subió la imagen a su blog y cientos de usuarios comentaron lo mismo. La mujer parecía estar llorando. Una semana después, Marcos se arrojó desde la azotea de su edificio. Dejó todo ordenado, pero sin explicación. La policía encontró su cámara, y dentro solo había una foto. La habitación 6, pero esta vez la ventana estaba vacía, salvo por una sombra en la pared que no parecía reflejar nada del interior. El blog fue dado de baja por su familia, pero algunos afirman que la imagen aún circula en foros ocultos. Y que si la miras durante demasiado tiempo, empiezas a oír un golpe seco, como si algo cayese al vacío. El Colegio de Monjas. En un pequeño pueblo de Burgos, oculto entre campos de trigo y chopos, se levanta el abandonado colegio convento de las Hermanas de la Misericordia. Durante décadas, fue internado para niñas huérfanas o con problemas familiares. Las monjas que lo dirigían eran estrictas, a veces crueles,
y varias exalumnas declararon años después haber sufrido castigos físicos y psicológicos. En 1982, el colegio fue clausurado tras una denuncia por maltrato que jamás llegó a juicio. Desde entonces, el edificio quedó sellado. Los vecinos cuentan que por la noche aún se oyen cánticos en latín, y algunas niñas del pueblo dicen haber visto sombras con hábito paseando por el antiguo patio. En 1999, 5 adolescentes locales se colaron por una ventana rota con una ouija y una grabadora. Eligieron el antiguo comedor, donde aún colgaban retratos de mártires y crucifijos torcidos. Encendieron velas y comenzaron la sesión. No pasó nada al principio, hasta que Elena, una de las chicas, empezó a murmurar en voz baja. Al subirle el volumen a la grabación después, se descubrió que recitaba un salmo en latín con voz grave y entrecortada. Cuando las velas se apagaron solas, salieron corriendo. Esa misma noche, Elena despertó gritando. Tenía la espalda cubierta de arañazos profundos, como hechos por uñas. Su madre la llevó al hospital, pero no había explicación médica. Desde entonces, cada año, el 12 de octubre, Elena sufre un episodio de catatonía en el que no responde, solo mira hacia arriba, con la boca abierta y las pupilas dilatadas. Los médicos lo atribuyen a un trauma psicológico, pero en la última crisis, sus padres grabaron un audio. Elena, en pleno trance, recitaba de nuevo el mismo salmo en latín, uno que jamás había estudiado. Hoy, el colegio sigue en ruinas. Nadie se atreve a entrar. Dicen que si lo haces, verás en los muros nombres escritos con sangre seca, y que a veces, al pasar frente a la capilla, oirás a una niña rezando por ti, aunque estés completamente. La fábrica de conservas. En las afueras de Santoña, Cantabria, junto a las marismas, se encuentra la ruinosa estructura de una antigua fábrica de conservas de pescado. Cerró en 1978 tras la misteriosa desaparición de 3 operarios del turno nocturno. Nunca se encontró rastro alguno, salvo un charco de agua con escamas en el suelo de la sala de empaquetado. Los rumores hablaban de un pozo sin sellar, de cloacas conectadas al mar, y de un hedor a sal y sangre que persistía semanas después del cierre. Durante décadas, el lugar permaneció vacío, hasta que en 2018 una empresa de seguridad contrató a un vigilante nocturno para impedir el paso a grafiteros. Se llamaba Tomás, un hombre mayor acostumbrado a trabajos solitarios. Durante los primeros días no notó nada extraño, salvo un leve murmullo que parecía venir de los desagües cuando caía la noche. La cuarta noche, oyó un golpe metálico en la zona de limpieza de pescado. Pensando que alguien se había colado, bajó con su linterna. El suelo estaba mojado. Había agua por todas partes, aunque no llovía. Al acercarse, vio algo flotando, una caballa, luego otra y otra. Todo el suelo comenzó a llenarse de peces muertos. Asustado, corrió a la puerta, pero no se abría. Al mirar atrás, juró haber visto una figura entre el vapor. Alta, delgada, con la cara tapada por una redecilla de higiene. Llevaba en las manos una cuchilla oxidada y avanzaba sin hacer ruido. Logró salir por una ventana, sin decir una palabra. Presentó su dimisión al día siguiente y se negó a contar nada. Un mes después, desapareció sin dejar rastro. Solo encontraron su linterna, encendida, junto al portón de la fábrica. En la grabación de su última ronda se escucha un sonido constante de agua goteando, seguido por una voz femenina que repite en bucle: 1, 2, 3, limpia y corta. Desde entonces, la fábrica permanece tapiada, pero algunos pescadores aseguran que, en noches de niebla, se ve luz tras las ventanas, y que si pasas cerca, notarás un olor P. El edificio de los espejos. En Zaragoza, entre solares vacíos y naves abandonadas del barrio industrial de Cogullada, se alza un bloque de pisos sin vida desde 1992. Era un edificio funcional, sin encanto, pero nadie quiso volver a vivir en él tras una serie de sucesos que empezaron con la caída de una niña desde el 6º piso. Dicen que nadie vio cómo subió ni desde qué piso cayó. Su madre, al ser interrogada, solo repetía: yo la dejé frente al espejo, y ya no era ella.
Con los años, el lugar fue olvidado. En 2016, un grafitero urbano conocido como Doke entró al edificio buscando paredes vírgenes para pintar. Recorrió varias plantas sin incidentes hasta llegar al ático, donde encontró una puerta de madera vieja, tapiada con maderas mal clavadas. Las quitó a patadas y descubrió una vivienda sin ventanas, completamente revestida de espejos. Paredes, techos, puertas, todo reflejaba todo. Al principio pensó que era una instalación artística o un delirio de algún antiguo inquilino. Pero algo no cuadraba. Su reflejo no se movía al mismo tiempo. Cada vez que parpadeaba, su reflejo tardaba unos segundos en hacerlo. Alguien, o algo, lo imitaba desde el otro lado del cristal. Asustado, salió del piso y bajó corriendo. Subió fotos al instante a su cuenta. Una de ellas, borrosa, mostraba un rostro que no era el suyo mirándole desde el reflejo de una lámpara. El post se volvió viral en foros de misterio. Muchos usuarios dijeron sentir mareo o ansiedad al observarlo durante más de unos segundos. Doke desapareció 2 días después. Su móvil fue encontrado en una estación de cercanías, pero él nunca apareció. La última imagen que tomó mostraba la puerta del ático cerrada, reflejada infinitamente entre los espejos. En la esquina inferior, se ve una silueta de espaldas, como si alguien lo observara desde dentro. Hoy, el edificio sigue cerrado, pero los vecinos aseguran que, al pasar cerca, se oye un golpeteo leve, como si alguien golpeara un cristal, pidiendo salir. La residencia de ancianos. A las afueras de Picanya, un pueblo cercano a Valencia, se levanta una residencia de ancianos abandonada desde 1991. La Residencia Virgen del Rosario cerró sus puertas tras una serie de denuncias por negligencia. Se hablaba de pacientes desnutridos, medicación mal administrada y, sobre todo, desapariciones inexplicables. 6 ancianos desaparecieron en apenas 2 meses. Nunca se encontró rastro de ellos. La residencia cerró de un día para otro y el edificio quedó olvidado. En 2021, un grupo de exploradores urbanos valencianos decidió colarse en el lugar. Lo grabaron todo. La entrada estaba medio hundida, las paredes cubiertas de moho, y aún quedaban camas sin sábanas y sillas de ruedas oxidadas en los pasillos. Uno de ellos, Sergio, llevó una grabadora digital. Durante la visita no oyeron nada raro, pero al revisar el audio, se escuchaba claramente una voz femenina diciendo: «No nos sacaron de aquí». Lo repitió 3 veces, como un eco, aunque en ese momento nadie hablaba. Tras subir el vídeo a YouTube, Sergio comenzó a tener pesadillas. En ellas, estaba atado a una camilla, rodeado de ancianas de ojos vacíos que le cantaban habaneras. Una noche despertó gritando, asegurando que alguien le hablaba desde debajo de la cama. Sus compañeros, preocupados, analizaron el audio con un técnico de sonido, que detectó varias frecuencias inaudibles para el oído humano. Una de ellas tenía forma de onda similar a una voz susurrando. Semanas después, Sergio fue ingresado en una clínica psiquiátrica tras un brote. Gritaba que las sillas se movían solas, y que una mujer sin rostro le arrastraba por el suelo. Hoy sigue en tratamiento, pero se niega a hablar del tema. Desde entonces, varios curiosos han intentado colarse, pero la mayoría abandona antes de llegar al segundo piso. Dicen que en ciertas habitaciones, si estás solo, puedes oír el leve sonido de una radio antigua, y una voz que canta algo incomprensible, como si estuviera llamando a alguien Q. La Torre del Reloj. En un pequeño pueblo de Huesca, rodeado de montañas y silencio, se alza la antigua Torre del Reloj, parte del viejo ayuntamiento del siglo XIX. Su maquinaria dejó de funcionar hace décadas, pero los vecinos aún recuerdan sus campanadas, que marcaban las horas con precisión hasta que ocurrió lo de Elías. Elías era el relojero del pueblo, un hombre solitario que subía cada semana a engrasar los engranajes. En febrero de 1971, subió como siempre, pero no volvió a bajar. Lo encontraron 2 días después, acurrucado junto al péndulo, sin lengua, con los dedos ensangrentados y las uñas arrancadas. Nadie supo cómo ocurrió. Solo dejó escrita una frase en la pared, trazada con su propia sangre:
el tiempo se abre desde dentro. Tras el incidente, la torre fue cerrada y la maquinaria, desmontada. Durante décadas permaneció sellada. En 2019, un técnico del ayuntamiento, Miguel Navarro, recibió la orden de inspeccionarla para posibles obras de restauración. Subió solo, a mediodía. A la hora siguiente, se arrojó desde lo alto. Murió en el acto. Varios testigos afirmaron que antes de saltar gritó, «No deja de sonar». Pero la torre no tenía campana desde hacía años. Al revisar su móvil, encontraron un audio grabado durante su inspección. En él, se escucha el sonido de un reloj funcionando, seguido por una campanada metálica, exactamente a las 3:17, una hora que se repite en cada suceso relacionado con la torre. La grabación se corta con un grito. Hoy, nadie sube a la torre. El acceso está tapiado, aunque a veces, por las noches, especialmente en días nublados, los vecinos afirman oír las campanadas. Siempre a las 3:17. Dicen que si las escuchas y estás despierto, no debes mirar hacia la torre, porque si lo haces, verás una silueta allí arriba, inmóvil, esperando. Y a partir de entonces, cada día te parecerá más corto, como si alguien, o algo, estuviera robándote el tiempo poco a poco.